Mi Jesús, hoy, martes 9 de noviembre del año 2021, tenemos el oficio propio de la fiesta que celebramos hoy, que es la dedicación de la Basílica de Letrán. Esta catedral es la catedral del Papa, que al tomar posesión de ella muestra el supremo poder o potestad eclesiástica de Roma y del mundo. Por ello a esta basílica se llama a sí misma en la Escritura Madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. El nombre de Letrán le viene del palacio que tenían los Lateranis en el Monte Celio desde el siglo I, a quienes la autoridad confiscó sus bienes por atreverse a conspirar contra Nerón. Parece ser que pasó a ser propiedad de Fausta, la esposa de Constantino, quien aconsejaba, según dicen, Porocio de Córdoba, lo donó a los papas para su residencia habitual, como de hecho lo fue a través de bastantes siglos hasta el periodo de Aviñón. Se han celebrado en ella muchos sínodos. Se dice que el Papa Dámaso fue ordenado allí. La dedicación se llevó a cabo el 9 de noviembre del año 324 y su título inicial fue El Salvador, hasta que en el siglo XIII se le añadieron también la de San Juan Bautista y la de San Juan Evangelista. Este hermoso y augusto templo ha sido la sede de muchos concilios, muchos papas vivieron allí y también están enterrados allí. Alabado sea Jesucristo. Oración colecta. Oh Dios, que con piedras vivas y elegidas preparas el templo eterno de tu gloria, multiplica en tu iglesia el espíritu de tu gracia que le diste para que tu pueblo fiel crezca siempre hacia la edificación de la Jerusalén celestial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Leemos en este día de la carta del apóstol San Pablo a los católicos de Corinto. Hermanos, ustedes son la edificación de Dios conforme a la gracia que Dios me dio. Yo puse los cimientos como hábil arquitecto y ahora otro viene a construir encima, que cada uno se fije cómo construye, pues como cimiento nadie puede poner otro fuera del ya puesto, es decir, fuera de Jesucristo. ¿Han olvidado que son el santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye su santuario, Dios lo hará perecer a él, porque el santuario de Dios es santo y eso es lo que son ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo está tomado del número 45, versos 2 y 3, 5 y 6, 8 y 9. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Tú estás en medio de nosotros, Señor.
El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos del 13 al 22. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros sentados en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por la casa, por tu casa me devora. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijo: ¿qué prueba nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la fiesta de la dedicación de la Basílica de El Salvador, como se llamó inicialmente, también llamada San Juan de Letrán. Ella es la catedral del Papa, en la que al tomar posesión se muestra como pastor de Roma y de la Iglesia Universal. El nombre de Letrán se debe al palacio que allí tenían los Laterani, a quienes la autoridad imperial confiscó sus bienes, pasando estos a la esposa de Constantino. También dice la historia que este emperador contrajo la lepra y al ser curado por San Silvestre, entrega los terrenos para construir una gran basílica que también se llama Constantiniana. Como católicos, nuestra fe es física. La enseñanza de la Iglesia influye en la forma como vivimos nuestras vidas. Hacemos actos físicos como hitos de nuestra fe y bendecimos rutinariamente simples objetos en la creencia de que si Dios puede cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de su Hijo amado, Él puede usar nuestras pertenencias físicas cotidianas para que nos ayuden a lo largo de nuestro viaje espiritual. Qué mejor manera de celebrar nuestra fe viva y física que honrando su hogar físico. San Juan de Letrán, la Catedral de Roma.
En esta palabra, nuestro Señor nos lleva a reconocer que así como protegemos el templo físico para que no sea profanado, cuánto más debemos velar por el cuidado del templo espiritual, pues como lo expresa la profecía de Ezequiel, de él brota el agua de la vida. Y la carta del apóstol San Pablo que leímos hoy nos reafirma que Jesús es el cimiento del templo espiritual que hemos construido en nuestra vida, y de esta manera nos convertimos en templo de Dios y en morada del Espíritu Santo. Jesús en el Evangelio se enfurece al ver que tanto el templo físico como el espiritual estaban siendo profanados, ya que habían convertido la casa de su padre en una plaza de mercado. Asimismo, la vida espiritual se estaba transformando en un comercio donde se hacía pensar que cumplir con las ofrendas externas era suficiente para alabar a Dios. De esta manera descuidaban el templo espiritual, morada donde habita el Señor. Debemos revisar de qué manera estamos cuidando, cultivando nuestra vida espiritual, de qué manera estamos protegiendo el templo de nuestro cuerpo para que no sea profanado. Oremos al Señor. Padre Celestial, elevamos nuestras plegarias por tu iglesia, por su Santo Padre y todos los eclesiásticos, todos los sacerdotes católicos del mundo. Guárdanos y protégenos, Señor, para que tu presencia venga sobre todo tu pueblo mientras nos situamos nosotros mismos con nuestras familias y nuestros hogares bajo el reinado de tu Hijo Jesucristo, que es cabeza de la iglesia y nuestro Salvador. Te pido, Padre amado, que guíes mi oración para que aumente mi fe y mi celo por estar siempre dispuesto a defender la verdad que me has revelado en tu santa palabra, la Sagrada Eucaristía. Yo sé que siempre me escuchas, amado Señor. Dame la capacidad de percibir tu voz, Señor mío y Dios mío. Concédeme corresponder a tu inmenso amor, siendo siempre fiel a tus designios, a tu divina voluntad, a tu palabra. Espíritu Santo, te pido la sabiduría y la fortaleza para saber defender a mi iglesia, que nunca acepte la mediocridad o la indiferencia o el irrespeto. Frecuentemente dejo que la apatía o la flojera disminuyan mis ganas de trabajar. Por eso, Señor, te pido que enciendas en mí el fuego de tu amor para ser un apóstol, empezando por mi propia familia. Amén, amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Un bendecido día para todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.